Muy bien. Les voy a hablar algo rápido sobre el embolismo, ¿no? La tromboembolia pulmonar. Lo que les decía, ¿no? Se produce un trombo. Normalmente este trombo, como está en el gráfico, se da en venas grandes. Venas por encima de la rodilla son las que pueden producir tromboembolia pulmonar. Las venas que están por debajo de la rodilla es muy raro que produzcan tromboembolia. ¿Ok? Entonces, estos trombos se pueden desprender y formarse en émbolos, suben por la vena en dirección al corazón, llegan a la cava, se introducen a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, después pasan a la arteria pulmonar y van a obliterar una de las ramas, toda la rama pulmonar, toda la arteria pulmonar derecha o alguna rama distal, dependiendo del coágulo, qué tamaño sea. Y dependiendo de la severidad del cuadro, este paciente se puede morir, puede tener solamente una apolimnia marcada, asociada a taquicardia, o puede tener una insuficiencia respiratoria moderada, dependiendo de cómo sea la reserva pulmonar del paciente y qué porcentaje del pulmón también daña. La prevención del TEP, como les mencionaba, estos son unos pantalones neumáticos, ¿no? De prueba, más o menos son así. Esto es para traslado de pacientes, pero los pantalones neumáticos normalmente llegan hasta el muslo. ¿Ok? No llegan, pues, sino como operan, ¿no? Llegan hasta el muslo. ¿Ok? Pero este es para traslado. Muy bien. Después que han operado al paciente, puede haber algunas complicaciones. Infección de herida operatoria, telectasia, puede haber neumonías, puede existir arritmias, etc. Hay un síndrome que desde hace algunos años, no más de 10, se ha estado describiendo en pacientes con cirugía abdominal grande. Se llama el síndrome del compartimento abdominal, ¿no? Así como hay síndrome compartimental, por ejemplo, en miembros inferiores, como hay síndrome compartimental en la mano, en el túnel del carpo, etc. Hay un síndrome del compartimento abdominal en el abdomen. ¿A qué se debe? Se debe al incremento de la presión intraabdominal, producto de secuestro de líquido, edema de los intestinos, incremento de la presión de las vías aéreas debido a una elevación del diafragma. Se eleva el diafragma por aumento de la presión dentro del abdomen y el paciente no puede ventilar, no puede expandir adecuadamente el pulmón. Eso lleva a hipoxia. El aumento de la presión intraabdominal comprime los grandes vasos y eso va a llevar a una insuficiencia renal, una insuficiencia prerrenal, ¿no? Y va a haber también oliguria. Este más o menos es cómo se ve un síndrome del compartimento abdominal. Este es un niño, ¿no? Ven, hay una distensión marcada. Hay tanta distensión, tanta tracción que se ha necrosado la pared del abdomen, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer en estos casos? Hay que liberar la presión. La única forma de liberar la presión es hacer una laparotomía y dejar el abdomen abierto, ¿no? Se pone una bolsa ahí o se pone una malla especial y a eso se llama laparostomía, ¿no? El síndrome del compartimento abdominal, si permanece, lo que va a producir es una disfunción multiórgano, ¿no? Multiorgánica, ¿no? Lo que les decía, la elevación del diafragma, reducción de la expansión, disfunción renal primero, cardíaca después, intestinal, que empezó como una disfunción pulmonar y al finalmente produce isquemia hepática, ¿no? Isquemia hepática, alteración de la coagulación, CID y muerte. El síndrome del compartimento abdominal se va a dividir en grados, del 1 al 4, y se va a medir con la presión vesical. Se tiene que medir poniendo una sonda Foley dentro de la vejiga y se mide la presión vesical y por vecindad va a medir la presión intraabdominal. Los grados, para que lo tengan, 10 a 15 el grado 1, 15 a 25 el grado 2, 25 a 35 el 3, mayor de 35 el grado 4, ¿no? El primero, acuérdense, de 10 a 15, ¿no? Y después aumenta de 10 en 10. 15 más 10, 25. 25 más 10, 35 y más de 35. Es fácil, de 10 a 15. Esta es la forma de medir la presión intraabdominal, ¿no?
Varios de ustedes habrán medido alguna vez la PVC, habrán instalado la presión venosa central, ¿no es cierto? Han puesto un soporte al lado del paciente, marcado el punto cero, alrededor de la aurícula derecha más o menos, y después empiezan a marcar para arriba, instalan por vía central una vía que queda abierta hacia la aurícula y sueltan, ¿no? Y empieza a ver cómo asciende la presión venosa central, ¿no? De acuerdo a lo que asciende en centímetros, 12, 13, 14, esa es la presión venosa central. Un tema parecido es con la presión vesical. ¿Qué se hace? Se pone una Foley, se extrae toda la orina y se inyecta 50 centímetros de orina. Se marca el punto cero a nivel de la sínfisis púbica y de ahí se empieza a subir en centímetros hacia arriba. ¿Qué se hace? Se abre después lo que está clampado, se abre el drenaje de la vejiga y el agua que han colocado va a empezar a ascender. De acuerdo a cuánto ascienda, 10, 15, 20, 25, esa es la presión intraabdominal, ¿ok? En centímetros de agua. Entonces, no les van a preguntar eso, pero ¿qué les podrían preguntar? Les podrían preguntar, la presión intraabdominal normalmente se mide a través de qué? O una sonda Foley o la presión intravesical, ¿ok? Eso acuérdense. ¿Qué se usa para medir la presión intraabdominal en un síndrome compartimental? Una Foley y se mide la presión intravesical. Por vecindad va a medir la presión intraabdominal. Bien, eso les van a preguntar. Lo otro es para que sepan, ¿no? Cómo se conecta, pero es difícil que pregunten eso. La idea tienen que recordar. Esa es la pregunta que vino, ¿no es cierto? La presión intraabdominal se mide mediante sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, sonda Foley, gastrostomía o yeyunostomía, ¿no? ¿Qué usamos? La sonda Foley. Muy bien. El tratamiento de síndrome compartimental abdominal es, ¿qué cosa se hace, no? Laparotomía urgente, laparostomía, laparoscopía, sonda nasogástrica o resección intestinal, ¿no? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué habíamos dicho? Una laparostomía, ¿ok? Se abre, se hace una laparotomía, se lava, se deja sin contaminación el abdomen y no se cierra la pared, se deja abierto. A eso se llama laparostomía, igual que una gastrostomía, una yenostomía. Laparostomía se llama. Este es un paciente laparostomizado. Si ustedes cierran la pared abdominal, van a comprimir tanto el contenido que todo se va a ir hacia arriba, va a elevar el diafragma y va a empezar a tener el síndrome compartimental. ¿Qué cosa se hace? Se pone la bolsa y se lava, entra a sala de operaciones el paciente. Obviamente este señor está dormido, está sedado, está en la UCI, está con tubo endotraqueal conectado a un respirador artificial, ¿no es cierto? Así no lo van a tener despierto. Entonces, cada 48 horas o 72 como máximo entra a sala de operaciones, se lava hasta que el edema de los intestinos, la distensión del intestino baje. Cuando baja y ya es posible cerrar sin tensión la pared, ahí se cierra, ¿ok? O sea, este es un tratamiento temporal, pero salvavidas. Este síndrome normalmente se da en pacientes con traumas severos, ¿no? Traumas abdominales cerrados, que les han hecho esplenectomía, resección intestinal, tal vez resección hepática. Esos pacientes, o una peritonitis difusa muy galopante por una perforación de colon, por ejemplo, ¿no? Esos pacientes normalmente tienden a sobreinfectarse, no van bien, pues se les hace esta laparostomía. Muy bien. Antes, rápido vamos a ver el anterior. Laparotomía o laparostomía. Laparoscopía es la visión del abdomen mediante un aparato, una cámara, ¿no es cierto? Eso se llama laparoscopía, ¿no? Se crea un espacio virtual y se mira. Gastrostomía es la apertura o la salida o crear un orificio hacia el estómago. A eso se llama gastrostomía. Yeyunostomía es la apertura a través de la pared abdominal del yeyuno. Colostomía, la apertura a través de la pared abdominal del colon. Todo lo que sea ostomía es la apertura del órgano a través de la pared abdominal. Muy bien. La siguiente dice, ¿no? En cirugía laparoscópica el uso de corriente eléctrica es inevitable y la más segura. Las complicaciones que tienen que ver en cirugía laparoscópica básicamente devienen de dos cosas. Uno, el uso del neumoperitoneo, el CO2 se usa para hacer el neumoperitoneo, y el uso de la corriente eléctrica. Esas dos condiciones per se hacen que la laparoscopía tenga ciertos riesgos, ¿no? Que obviamente con el pasar del tiempo se han minimizado.
Entonces, al usar la corriente para cauterizar, para cortar, para quemar, hay dos tipos de corriente, bipolar y monopolar. La bipolar es aquella corriente en la cual ustedes introducen un instrumento con dos polos al final del instrumento y la quemadura se hace entre ambos polos. La corriente circula entre ambos polos. La monopolar es la que van a poner, como en el anterior caso también, una placa indiferente o una placa tierra en la rodilla, en el tórax, en algún lugar del cuerpo, e introducen un material con un polo. Cuando queman, la corriente viaja a través de todo el cuerpo y sale por la placa de tierra. ¿Okay? Esos dos tipos hay, corriente monopolar y la bipolar. La bipolar es la que se quema entre ambos polos, ¿no? Entre el instrumento, ¿no? Ambas hojas de los instrumentos. Y la monopolar es la que circula por todo el cuerpo y sale por la placa indiferente hacia la tierra, hacia el aparato. ¿Cuál creen que es la más segura? La bipolar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se quema entre solamente los dos. ¿Okay? En cambio, la monopolar viaja a través del cuerpo. Si bien es cierto, la monopolar, la corriente eléctrica que se usa es baja en voltaje, ¿no? La corriente monopolar puede producir con mayor... acá está mal, ¿ya? Esta es la B, bipolar, no es monopolar. La bipolar es más segura. La que puede producir es esto, ¿no? La corriente monopolar produce con mayor frecuencia esto, ¿no? Ese es un arco eléctrico. Si ustedes están quemando acá, por ejemplo, una arteria, y con un instrumento están separando el hígado. Entonces, al quemar acá, al coagular, se crea un arco, y pueden quemar el órgano adyacente, ¿no? A eso se llama arco eléctrico. ¿Okay? Entonces, eso se evita con la corriente bipolar. ¿Ok? Muy bien, entonces la respuesta ahí es la A, ¿no es cierto? La siguiente dice, en cirugía laparoscópica son factores de riesgo para producir lesiones inadvertidas, excepto el espacio reducido, el instrumental largo, la visión restringida del campo quirúrgico, uso de corriente eléctrica o visión en 3 dimensiones. ¿Cuáles son factores de riesgo para producir quemaduras en cirugía laparoscópica? ¿Cuál creen? A ver, el instrumental largo será un factor de riesgo. Sí, porque si han entrado ustedes a la laparoscopía cuando se opera, se ve el tercio distal de los instrumentos. La parte proximal, la que entra del abdomen, no se ve, la cámara no lo capta. Podría haber un arco, difícil, pero puede haber un arco de voltaje ahí y quemar algún órgano que está cerca al trocar o al mismo instrumental, ¿no? Espacio reducido también, se trabaja en espacios más pequeños, ¿no? A pesar que se hace la insuflación, a pesar que se ve magnificado 1 en 20, el espacio donde están trabajando es pequeño, a pesar que lo ven grande, es pequeño. El pulso puede fallar si no están muy entrenados y puede producir quemaduras también. La visión restringida del campo quirúrgico también, pues, ¿no? Como les decía, se ve solamente el tercio distal de los instrumentos, ¿no? Cuando hacen cirugía laparoscópica no ven desde el orificio de entrada de los instrumentos, ven la parte distal nomás. El uso de corriente eléctrica, obviamente, ¿no? Como hemos dicho, la corriente eléctrica per se puede provocar daños. Y la visión en 3 dimensiones, eso es falso. ¿Okay? La diferencia de la cirugía abierta con la cirugía laparoscópica es que en la laparoscopía se ve en 2 dimensiones, ¿no? Es como jugar pinball, ¿no? Ustedes no, bueno, ahora de repente los muchachos ya ven, hay juguetes 3D, ¿no es cierto? Pero antes era 2 dimensiones nada más. Entonces, lo mismo, se pierde la visión de profundidad. Entonces, ahí debería decir visión en 2 dimensiones. Ese sí sería un factor de riesgo. Pero dice visión en 3 dimensiones. En la laparoscopía no se ve en 3 dimensiones, se ve en 2. ¿Okay? No tenemos la visión de profundidad. El arco eléctrico que ya vimos, este es el instrumental de la laparoscopía, que es largo, como ven. La laparoscopía vamos a tocarlo un poco más adelante. Esta es la última pregunta, ¿ya? Dice, paciente 26 años, sexo masculino, sin antecedentes de interés, sano, ¿no es cierto? Sometido a apendicectomía laparoscópica. Presenta en la insuflación del CO2 desaturación, soplo en rueda dentada, hipotensión.
las medidas a tomar son todas excepto. Esta pregunta entró en el MIR y la estamos poniendo porque podrían tomarles acá. Lo que describen ahí en el enunciado de la pregunta es lo patognomónico que se da cuando existe una embolia gaseosa. O sea, cuando ustedes hacen la paroscopía, hincan con una aguja, la aguja de Beres, la cavidad abdominal, y por ahí empiezan a insuflar el CO2, el anhídrido carbónico. Si esa agujita penetra un vaso, el CO2 puede lanzar una burbuja, o sea, la aguja puede lanzar una burbuja al torrente sanguíneo. Y si es vena, eso se va a dirigir hasta la aurícula derecha. Y si es una burbuja grande, se va a quedar. Y por ende, va a producir todo eso, ¿no? Desaturación, soplo en rueda dentada, hipotensión. ¿Qué cosa se hace? Excepto disminuir la presión del neumoperitoneo, decúbito lateral izquierdo con cabeza por debajo del nivel del ventrículo derecho, aspiración del gas a través de una línea ventral, ventilación con oxígeno al 100%. ¿Qué cosa se debe hacer? Disminuir la presión del neumoperitoneo, se debe sacar, no debe haber neumoperitoneo en esos casos, no se abre. Decúbito lateral izquierdo con cabeza por debajo del nivel del ventrículo derecho, posición de Durán, dice. Sí, esa es una posición justamente para estos casos. Lo ponen del lado izquierdo, ¿no es cierto? Hacia este lado, decúbito lateral izquierdo. ¿Para qué? Para que la burbuja se vaya hacia arriba. Y ponen el ventrículo derecho, ¿no? Dice, con cabeza por debajo del ventrículo derecho, o sea, la cabeza la ponen por debajo, elevan los pies y le ponen como si fuera un tren del Lembourg. ¿Qué cosa va a pasar? El tren del Lembourg es solamente la cabeza más abajo que los pies. La de Durán es con side o con decúbito lateral izquierdo. ¿Qué va a pasar? La burbuja se va a ir hacia los pies y se va a ir hacia arriba. Al irse a los pies hacia arriba, la salida de la arteria pulmonar está por debajo. Entonces, la poca sangre que entre va a poder circular, mientras les da tiempo de qué cosa, de hacer o poner una vía central, llegar al ventrículo derecho y aspirar esa burbuja de aire. Eso es lo que hay que hacer, ¿okay? A través de una vía central. Y mientras tanto ventilar pues con oxígeno al 100%. Entonces, eso que está, les pongo esto, ¿por qué? Porque lo primero, el enunciado, eso es una embolia gaseosa, ¿ya? Por la paroscopía. Eso acuérdense, podrían preguntarles, no creo que les pregunten así como esta pregunta, pero les pueden preguntar qué característica, o un enunciado parecido y decir qué cosa es, ¿no? La respuesta es una embolia gaseosa debido a una punción inadvertida de una vena, pues, ¿no? Al inicio de la laparoscopía. La E, ¿ya? Todas son. Las dos alternativas están. Este no es. Disminuir o abolir la presión del neumoperitoneo, todas esas hay que hacer. No debe haber neumoperitoneo acá, ¿no? Tienen que cerrar la llave del gas y esperar que baje la insuflación que han hecho. Muy bien, doctores. Eso es todo. Bueno, la E la han considerado acá, pero acá lo que deberíamos poner es disminuir o abolir la presión del neumoperitoneo. No debe haber neumoperitoneo, ¿ya? No debe haber, porque si hay un poco, puede seguir entrando el CO2 a la arteria. Por eso es disminuir o abolir. La consideran la E acá, ¿no? La A es por lo hemos puesto nosotros, pero en realidad ellos han marcado la E en el banco, ¿ya? Entonces, acá sería disminuir o abolir la presión del neumoperitoneo. ¿Ok? No debería haber, porque disminución significa están con ¿cuánto? Con 10, ¿no es cierto? De presión intraabdominal le bajan a 8 o a 6. No debería ser. Se saca el insuflador y se deja que salga todo el CO2. Y obviamente se suspende la cirugía, ¿no es cierto? Ya no se puede operar.